Hola, bienvenidos a una nueva edición de Monográficos TDAH Vallés. En esta ocasión vamos a compartir con vosotros la ponencia que se realizó en las jornadas de aniversario de nuestra asociación y que fue impartida por la doctora Ana Muro Rodríguez. Ella es profesora asociada al Departamento de Psicología Clínica de la Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona. En esta ocasión su ponencia lleva por título Fundamentos biológicos y evolutivos, implicaciones adaptativas y facilitación educativa en el TDAH. Espero que sea de vuestro interés y que disfrutéis mucho. Us vull presentar la següent ponent d'aquesta taula. Ella és la doctora Ana Muro, és doctora en Psicologia i coach. És professora del Departament de Psicologia de la Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona i també us ho puc dir de veritat perquè la conec, que és una persona inesgotable, és una persona molt volcada a la ciència i sobretot el coneixement. Una de les seves frases preferides i que comparteixo amb ella és «i si no provem la ignorància, si no volem el coneixement?». Per tant, espero que la ponència que ella ens presentarà a continuació pugui ser molt valuosa per vosaltres, com segur que ho serà. I només donar-li les gràcies per estar aquí i res, endavant amb la teva presentació, Anna. Gràcies. Moltes gràcies, Sílvia. I moltes gràcies a TDAH Vallès. Com sempre és un plaer col·laborar amb vosaltres. Sempre s'aprenen moltes coses i col·laborar també amb tots els professionals que composen l'associació. M'agrada molt el títol de les jornades, Adulto Feliz. Jo em puc considerar, tinc la sort de dir que sóc una adulta feliç. M'agrada haver passat moments a la vida evidentment difícils, amb episodis depressius, episodis ansiosos, amb dèficits d'atenció. El que passa que amb salut mental encara en aquest país hi ha molts tabús, molts. Si una persona diu que ha passat episodis d'anèmia, de constipats, que ha tingut mal de cap, mals d'ossos, no passa res. Però aquí encara hi ha un gran nivell de desconeixement de la salut mental en general i com bé deia el doctor Ortigas, es tendeix a pensar de forma categòrica i dicotòmica en el sentit que quan una persona presenta una sèrie de símptomes, com per exemple podria ser marejos en el cas d'una anèmia, amb salut mental ja s'etiqueta la persona i ja s'estigmatitza. I aquí em sembla que és on es fa més mal a la persona i a les famílies, perquè hi ha un gran, com deia ella, la importància del desconeixement. Llavors, en el desenvolupament de les malalties, en salut mental, jo avui el que vindré a explicar una miqueta és quina és la base o quins són els comportaments bàsics que arrelen i que poden arribar a desenvolupar tota aquesta sèrie de problemes, quines tendències tenim els uns als altres. Abans de començar, m'agradaria fer referència als dos ponents anteriors, el doctor Ortigas i el Jaume Copons. El Jaume Copons, dir-li que jo em sento una mica com en la meva història personal amb el TDAH, jo seria una mica com el Boris de l'Elvis. Jo sempre, els TDAHs m'han encantat. Són persones divertides, creatives, no t'avorreixes mai, i jo de joveneta sempre tendia a anar amb els de la classe els que la liaven. Jo no era de liar-la, però és que m'encantava, m'ho passava molt bé. Llavors, evidentment, això tenia unes conseqüències per mi. Com ell, coincideixo que a la vida podem ser de moltes maneres, podem tenir molts problemes, però una de les coses més importants és ser feliç. Ser feliç, no perdre mai el sentit de l'humor, passar-ho bé, i veure'ns mirar la vida una mica amb una perspectiva, encara que sigui molt sèria, intentar-la veure des d'un focus una mica més desenfadat i més despreocupat, perquè a vegades tendim a magnificar els problemes, sobretot si som molt ansiosos, ja de per si. Després, amb el segon ponent, amb el doctor Ortigas, ja més sèriament, m'agrada molt perquè avui la xerrada nostra va en la mateixa direcció, en el qual comparteixo la idea i l'opinió que és molt important el coneixement científic, és molt important que tots aquells coneixements que adquirim, aquelles opinions que formem, estiguin basades i fonamentades en coneixement vàlid i fiable.
El que passa que jo vull recordar que en ciència, la ciència no és estàtica, la ciència és un diàleg constant. La ciència, el que avui és verdader, demà pot ser fals. Ai, perdón, en castellano, disculpad. Disculpad. Lo que en ciencia, como iba diciendo, lo que hoy es falso, mañana puede ser verdadero y viceversa. Es un diálogo constante. Cómo se recogen las muestras, cómo se realizan los estudios, qué métodos se han llevado a cabo y también qué datos nos estamos encontrando, porque correlaciones muy pequeñas o datos con correlaciones muy pequeñas indican que las influencias son muy pequeñas de algún fenómeno sobre otro. Además, en la comunidad científica y el diálogo científico es enorme. Quizá la población no tiene un acceso tan directo a las revistas científicas y no se dedica precisamente a ser investigador, pero hay una cantidad enorme de trabajos y estudios científicos y, como siempre, la atención es selectiva. La atención es selectiva significa que las personas seleccionamos aquellas noticias, aquellos datos, aquellas informaciones que están de acuerdo con lo que yo pienso, con lo que yo opino. No acostumbro a buscar información contraria a lo que yo pienso, a lo que yo opino. Hoy mi mensaje un poquito será de esperanza, sobre todo en cuanto a las dificultades psicológicas, a los trastornos psiquiátricos leves, que no graves, en el sentido de que como ese interrogante que planteaba el doctor Artigas de qué es lo que pasa si los genes no se terminan hasta cierto punto, pero no el 100%, ¿cuál es ese agujero? ¿Qué es lo que hace que seamos como somos y que desarrollemos algunos unos trastornos, otros sí, otros no? Pues aquí yo voy a hablar un poquito de la gran importancia precisamente de la educación. Intentaré ser breve, a pesar de que efectivamente los fenómenos son complejos. Intentaré ser breve y sencilla, aunque la salud mental, la explicación no es ni breve ni sencilla. Pero empezaré explicando un poquito. Las personas, evidentemente, somos todas diferentes. Cuando hablamos de que el TDAH, no hay ni un TDAH igual, evidentemente, porque no hay ni una persona igual. Evidentemente, en la psicología y la psiquiatría necesitamos unos parámetros, unos ejes que nos permitan clasificar a las personas para poder hacer nuestro trabajo mejor, porque si no sería un caos. Es como intentar definir los planetas o las propiedades del universo sin definir sus componentes. Entonces, la psiquiatría y la psicología necesitamos hacer lo mismo. Pero en los seres humanos hay una variabilidad individual tremenda. Y lo que nos planteamos los psicólogos diferenciales, que es una rama específica de la psicología, es qué tenemos en común, pero también qué nos hace diferentes. Muy importante, ser diferente realmente significa estar enfermo. ¿Y cuáles son los límites del trastorno mental? Como veréis, la respuesta no es sencilla, no es blanco o negro. Aquí tenía un vídeo para enseñarlos, pero no podremos por problemas técnicos. Entonces, a partir de esta pregunta, es muy importante conocer la idiosincrasia de los individuos. Cuando, como bien decía el doctor Artigas, hay un diagnóstico, se tiene que hacer un diagnóstico, se dice, bueno, parece ser que hay un TDAH, un trastorno del espectro autista, etcétera, etcétera. La persona no deja de ser persona y aparte de ese problema que pueda tener, de esa dificultad, de esa limitación, la persona es un conjunto de muchos otros fenómenos. Es muy importante, creo, que tengamos todos en mente que un comportamiento diferente no necesariamente es patología, no necesariamente es enfermedad. Evidentemente, cuando estamos hablando de patología grave, esta patología afecta a todas las áreas y de forma importante todas las áreas de la persona en su vida: funcionamiento social, funcionamiento familiar, funcionamiento profesional, funcionamiento académico, funcionamiento intrapersonal con uno mismo. Lo que pasa, claro, la persona no está sola, el ser humano somos un animal social
Vivimos acompañados por una manada y ahí, a diferencia de quizá, bueno, no, a diferencia no, los animales también hay muchas normas implícitas de conducta, pero sí que es cierto que vivimos con una cantidad también enorme de normas implícitas, que no se dicen, de comportamiento para ser aceptados. Y una de estas normas implícitas es no ser demasiado diferente, no sea acaso que me marginen, no sea acaso que los demás me aparten del grupo. Pero todos somos diferentes. Esto es lo que estudia un poquito la psicología diferencial. En este aspecto, una reflexión que quiero lanzar, y como también decía el doctor Artigas, hace unos años la homosexualidad se consideraba como una enfermedad, por ser un comportamiento estadísticamente infrecuente en hombres. También lanzo la reflexión de que, por ejemplo, en los años 30, en plena sociedad nazi, había unos comportamientos que se consideraban correctos en Alemania, como por ejemplo odiar judíos, ser una persona rígida, y la persona pues, que era abierta, que no tenía ningún tipo de prejuicio contra los judíos, era apartada, incluso perseguida y exterminada. Tampoco hace falta ir a Alemania. Hace unos años, en este país, hablar catalán también te perseguían y te penalizaban. Los extremos en las ciencias del comportamiento, a diferencia de quizás otras ciencias, no siempre son indicadores de enfermedad o de anormalidad. Lo que sí que puede ser que avisen de cierta vulnerabilidad o predisposición. Yo siempre, mis alumnos en la universidad tienen una frase grabada que siempre les digo que estadísticamente infrecuente no significa clínicamente relevante. Eso significa que porque yo tenga un comportamiento diferente a la mayoría de personas, no significa necesariamente que yo esté enfermo. Esto es así en psicología. 1 más 1 en psicología no siempre hacen 2. La psicología diferencial, que se interesa precisamente de qué es lo que nos hace a los individuos diferentes, sin estar enfermos, como os he dicho, es una rama de estudio de la psicología que se fundamenta en las teorías evolucionistas de Charles Darwin y parte de la base de que tenemos todos unos rasgos o unos ejes comunes de comportamiento, pero con variaciones en la intensidad y en el tiempo y en las situaciones que nos hacen adaptar de forma única al ambiente. Por lo tanto, hay una, como bien decía el doctor Artigas, hay una interacción entre los genes, entre la propia biología y el entorno. Es decir, cómo mi comportamiento se puede adaptar al ambiente, al entorno, y cómo este entorno al mismo tiempo me puede llegar a modelar a mí. Yo siempre explico un poquito el ejemplo de un tipo de pájaros en las Islas Galápagos que Charles Darwin se fijó, como 17 años de su vida que estuvo para desarrollar la teoría de la evolución que revolucionó la humanidad, en el cual era una misma especie que en una isla, en una de las Islas Galápagos tenía el pico más grande y en otra isla tenía el pico más pequeño, y eran la misma especie y tenían la misma base genética. ¿Qué pasó? Que en una isla los frutos eran más grandes y en la otra isla los frutos eran más pequeños, y a lo largo de millones de años los pájaros habían desarrollado, el entorno había desarrollado una biología distinta, había hecho que los picos de los pájaros de la isla con los frutos grandes tuvieran un pico más grande. Por tanto, es importante tener en cuenta que la propia biología del animal, del individuo, puede modificar el ambiente, pero el ambiente también puede llegar a modificar la propia biología. Estos conceptos ya los he explicado, pero el doctor Artigas, yo seré un poquito más sintética, este concepto es muy importante, que el genotipo, es decir, nuestra base genética en interacción con el ambiente, es lo que resulta de lo que se llama el fenotipo, que es la expresión de estos genes en interacción al ambiente. Hay muchos ambientes, hay muchas personas, hay muchas situaciones sociales, hay muchos microambientes. Es un error, es una ilusión pensar que todos los ambientes son iguales y que todos somos iguales. Como decía también, que me hace mucha ilusión coincidir en este punto con profesionales de la categoría del doctor Artigas,
El comportamiento, la nueva genética del comportamiento está afirmando que no es el resultado, el comportamiento de un solo gen, sino de un conjunto de genes que interaccionan entre ellos y que no solo entre ellos, sino también con el ambiente. ¿Qué significa esto? Pues que un solo gen puede condicionar, como él decía, un comportamiento, como dicen, sí, el gen no sé qué tiene influencia sobre el TDAH. Hombre, muy levemente. Como máximo, los estudios están afirmando, y puede ser que estos estudios, como decía antes, la ciencia es un diálogo, y puede ser que dentro de unos años pues estos estudios nos sorprendan y digan algo diferente. Hasta ahora, el conjunto de genes, que no un gen, pueden llegar a condicionar un comportamiento complejo, como sería la personalidad, la manera de ser, hasta un máximo de un 50%, quizá un 60%. Por lo tanto, ¿qué es lo que determina? ¿Cuál es ese interrogante que falla en la genética? ¿Qué es lo que falta? Pues es el ambiente, es las personas, es lo que nos pasa. Un concepto muy importante, pues, es las correlaciones, o sería las relaciones entre el genotipo, cómo nacemos, qué predisposiciones tenemos con el ambiente. Cuando hablamos de una dificultad, de una limitación, tendemos a focalizarnos en esa dificultad, en esa limitación, pero la predisposición de la persona es muy amplia. La personalidad, la creatividad, los niveles de liderazgo, las preferencias personales y los intereses, la inteligencia, los estilos emocionales, los estilos cognitivos, la motivación, la familia, si eres vespertino, si eres matutino. Hay tantas covariables que hay que controlar cuando hacemos un diagnóstico y un tratamiento, que realmente es un reto enorme llevar a una persona, llegar a conocer a una persona y saber cómo podemos ayudarla. Pero hay vías, siempre y cuando estoy hablando de trastornos leves o no muy graves. Evidentemente, hasta con los trastornos graves parece ser que ahí el ambiente también es muy importante, se está evidenciando, pero todos estos factores, ¿qué es lo que determinan la unicidad de la persona y cómo voy a trabajar yo con esa persona? Todo esto es importante, hay que tenerlo en cuenta. No solo me tengo que fijar en el déficit de atención, en el déficit en la dislexia, en la persona que es muy impulsiva. Sí, pero quizá es una persona pues con una gran inteligencia, que como pasa, que ya todos lo sabéis, que los niños con coeficiente de inteligencia muy alto pueden llegar a desarrollar también un TDAH. Los intereses, las preferencias, qué apoyo familiar. La familia es súper importante. Los maestros. El ambiente no compartido, que ahora lo hablaremos, a lo largo de tu vida. ¿Cuáles han sido tus experiencias? Es muy diferente una persona cómo puede llegar a desarrollarse como adulta en función de unas experiencias o de unas otras. Bajo la capa que hay debajo de los trastornos sería el comportamiento básico de la persona, o lo que se le llamaría la personalidad. ¿Qué es lo que nos hace a ser únicos? ¿Cuál es nuestra esencia como personas? En la salud física es evidente que todo el mundo tiene muy claro que hay personas que tienen una cierta tendencia pues, a desarrollar, pues siempre están quizá más anémicas, personas pues, que puedan tener los niveles más altos de azúcar o que nacen quizá con una predisposición, pero es evidente que tú puedes nacer con la predisposición, hay algunos que sí, algunos que no, pero en función de las dietas y cómo comas y el ejercicio que hagas a lo largo de tu vida, desarrollarás finalmente colesterol y una posible diabetes cuando tengas unos 50, 40 años. Todo el mundo a nivel físico lo tiene clarísimo. Nacemos con una predisposición y a lo largo de la vida, en función de cómo vayamos viviendo y experienciando y trabajando nuestros hábitos de salud, desarrollaremos un problema de salud física u otro. Pues en salud mental igual. Todos somos vulnerables a estar enfermos. ¿Cómo puedo saber o cómo puedo predecir? Predecir es muy difícil, no tenemos una bola de cristal. Pero ¿cómo podemos llegar a ver, a entrever qué riesgos puede correr una persona a lo largo de su vida? Pues fijándonos en su personalidad. La personalidad está definida como un patrón individual organizado
en parte heredado genéticamente y en parte aprendido, que nos hacen mantener una serie de comportamientos estables, estable significa a lo largo del tiempo, y consistentes en diferentes situaciones, que determinan nuestra adaptación única al ambiente, es decir, cómo yo delante de una situación respondo. Es decir, pues si la maestra a mí me dice, como han explicado algunos casos, pues que soy una inútil y no sirvo para nada, pues hay niños que se rebotan y se enfadan, y hay niños pues que responden, bajan la cabeza y se lo van creyendo, y al final acaban pensando que no sirven para nada. Y esto parece ser que tiene también una base genética, pero también se puede trabajar. Por tanto, la personalidad es la base de todo comportamiento normal y anormal. Y por lo tanto, aquí yo siempre les sugiero a las personas que están en la psicología, en clínica, diagnosticando, que no se olviden nunca de valorar la personalidad, la base de los comportamientos de la persona, y que no se fijen solo en una dimensión de personalidad, en un eje, sino que miren todos los otros, porque como bien decía el doctor Artigas, tú puedes tener un factor de riesgo, pero puedes tener un factor de personalidad que te ayude, que te proteja. Cuando hablamos de conocer a una persona, cómo es esa persona, cuál es su esencia, estaréis de acuerdo conmigo que hay personas que con el tiempo nos sorprenden, y ¿cuántas veces hemos oído esa afirmación de yo no sabía cómo era, me pensaba que era así? Bueno, es que hay que fijarnos mucho con los roles sociales, es decir, la careta que me pongo para afrontar el mundo social. ¿Cuál es mi careta? ¿Soy auténtico? ¿Estoy siendo yo en mi esencia, en mi personalidad? ¿O me estoy poniendo una careta? Es evidente que para afrontar las normas sociales, somos un grupo social, somos una manada, a veces hay que ponerse una careta para adaptarnos bien. Pero a veces hay gente que no sabe ya ni quién es, porque se ha puesto tantas caretas que cuando al final se descubre a sí misma igual se lleva una sorpresa. Pero claro, los terapeutas, los educadores, los psiquiatras, los psicólogos, es muy importante que observemos bien. Los padres tenéis que aprender a observar bien. Caemos en el sesgo a menudo de porque veo un día un comportamiento, o un día o dos o tres, en una situación, ya digo, pongo la etiqueta a la persona, pues no sé, pues es muy simpática. Pero claro, fijaros, esto es la base, esto es la Biblia para los psicólogos de la personalidad. Para yo llegar a decir, ¿me oís? Para yo llegar a concluir que una persona es extrovertida, es decir, que le gusta a la gente, que es activa, que le gusta salir, que no le gusta quedarse solo en casa, aislado, para llegar a esa conclusión, yo tengo que haber observado a esta persona en diferentes conductas específicas, en diferentes situaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, pues una conducta específica sería un día que veo que acepta una invitación para ir a una fiesta. Pero no porque un día haya aceptado significa que es extrovertida. Esta conducta se tiene que repetir a lo largo del tiempo. Y no solo esta conducta, sino otras asociadas, por ejemplo, aceptar la invitación, hablar con mucha gente, romper el hielo. Son diferentes conductas que eso sí que es observable, eso sí que no es un ente abstracto, como decía el doctor Artigas. Lo que yo puedo observar son las conductas específicas. Un día, 2 días. A partir de aquí, el hecho de repetir un comportamiento hará lo que se llaman las conductas habituales, los hábitos. Por tanto, os diré, es una persona que a menudo va a fiestas, tiene muchos amigos, a menudo tiene conversación con cualquier persona aunque no la conozca. Eso finalmente puede llegar a decir que es una persona sociable, que ya sería el nivel de rasgo de personalidad, de manera de ser. Y finalmente un conjunto de rasgos, sociable, activo, impulsivo, harán que esta persona se considere una persona extrovertida. A mí cuando me dicen mis amigos acá, o personas que conocen a una persona solo en casa, por ejemplo, cómo se comporta a nivel familiar, o solo cómo se comporta esta persona a nivel de amistades, y ya describen la personalidad así alegremente, yo me parto de risa,
Porque a mí me dicen, ¿y tú cómo la ves esa persona? Yo no digo ni sociable ni extravertida, digo, es una persona que le gusta a menudo ir de fiestas. No utilizo adjetivos, no utilizo etiquetas. La persona, ¿cómo se hace una persona? ¿Qué es lo que hace ser? Soy así. Lo que hacemos. Yo no puedo cambiar cómo es una persona, pero lo que puedo cambiar son sus hábitos. Si cambio sus hábitos, puedo cambiar cómo es la persona. Pero tengo que empezar por debajo. Claro, como terapeutas, como psicólogos, como psiquiatras, tenemos un reto que es hacer diagnósticos para saber si esa persona tiene un problema, no tiene un problema, qué tenemos que hacer, qué tratamiento, farmacológico, no farmacológico, y tenemos que llegar a conclusiones. Pero claro, para llegar a conclusiones hay faena. Se tendría que hacer unos diagnósticos que incluyeran no solo cuestionarios, autoinformes, porque los cuestionarios y los autoinformes están llenos de sesgos. Sesgo significa errores. Si estamos utilizando un cuestionario del año 1960, puede ser que este cuestionario, por ejemplo, incluyera ítems considerando pues, que la homosexualidad es una enfermedad. Puede ser que hayan errores como, por ejemplo, la aquiescencia. La aquiescencia es la tendencia a decir que sí. Hay mucha gente que tiene una tendencia de manera de ser, a decir siempre que sí. ¿Tienes este síntoma? Sí. 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 Mientras que hay otro sesgo que sería al contrario, persones que són els advocats del diable, que diem en català, que siempre dicen que no. y automáticamente no es que se planteen, si reflexionen sobre los ítems del cuestionario, sino que sistemáticamente dicen que sí o dicen que no, por ejemplo. Y hay otro sesgo que sería la deseabilidad social. ¿Me estoy mostrando como realmente yo soy o estoy tapando cosas? Las anoréxicas, los cuestionarios, si tuviéramos que hacer una evaluación por cuestionarios, los falsean todos, porque son tremendamente inteligentes y ya saben lo que están evaluando de ellas. Por tanto, los cuestionarios ayudan al diagnóstico, pero no son suficientes. Necesitamos también datos fisiológicos, biológicos, genéticos que apoyen, evidentemente, la presencia de ese trastorno, si hay una base neurobiológica. Además, tendríamos que observar la conducta en el entorno natural. Ahí, por ejemplo, cuando hablamos de un TDAH, la importancia de hablar con profesores, de hablar con, no solo con uno, con todos los profesores posible. Porque ¿qué pasa si un niño con un profesor se comporta de una manera y con el otro de otra? El trastorno tiene que ser consistente y estable en las situaciones y a lo largo del tiempo. Si con alguien no se comporta así, significa que la persona tiene la voluntad y el poder de cambiar su comportamiento. Que esa persona está haciendo algo que la otra no lo hace y por tanto lo puede llevar. Es muy importante, para hablar de trastorno, también hablar de consistencia en las situaciones, en el tiempo y con las personas. Y por eso necesitaría estar observándolo mucho tiempo. Para eso estamos las personas. Pero también hay sesgos en la observación de las personas. Como decía Artigas, hay algunos padres que consideran un problema que el niño esté todo el rato nervioso y hay padres que no, ya como todos ellos toda la vida lo han hecho, pues no lo ven como un problema. Ahí hay un sesgo de observación. Hay que hacer entrevistas a los padres, a los profesores, a los hermanos, a la pareja, al máximo de personas posible. Y finalmente, lo que serían los autorregistros. Ver cómo una persona, los autoinformes serían los cuestionarios y los autorregistros serían como llevar un diario, ¿no? Cómo se ve la persona, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, cómo se comporta diariamente. Esto es lo necesario, sería lo mínimo para evaluar objetivamente la personalidad. Evidentemente no disponemos de tiempo, disponemos de pocos recursos y a menudo se reduce la evaluación a pruebas de cuestionarios o pruebas clínicas. Aquí no me voy a extender en el tema de los factores genéticos, ya lo hemos dicho. En el comportamiento, estos comportamientos, ser extrovertido, ser impulsivo, ahora explicaremos cuáles son los factores más importantes. La genética cuenta entre un 40 y un 60%, teniendo en cuenta que yo cojo genes de mi padre y de mi madre.
Yo haciendo un análisis, él decía, digo, claro, el doctor Artigas decía, la genética es cuantitativa, se va acumulando. Sí, ya, pero los apareamientos a veces son de personas completamente diferentes. Yo pienso, mi madre es una persona responsable, reflexiva, es ambiciosa, inteligente, activa, buscadora de sensaciones. En cambio, mi padre es una persona despreocupada, impulsiva, muy poco reflexiva, práctica, rutinaria. Evidentemente, la lotería genética va a hacer que yo no sea ni un extremo ni el otro, ¿o no? Es difícil de predecir. La lotería genética y las combinaciones genéticas son interminables. Por lo tanto, los hijos somos una incógnita, ¿no? También para los padres, pero evidentemente cogemos un poco de uno, un poco del otro, o mucho de uno y mucho de otro. Pero en cualquier caso, cada persona será un mundo, no seremos copias de nuestros padres. Efectivamente, el ambiente no compartido es el que explica más el desarrollo final de la personalidad adulta. No es lo que comparto en casa, con mis hermanos, con mi familia, sino lo más determinante son los amigos, el trabajo, la autodirección, las experiencias que tú vas teniendo de forma autónoma, tú solo en la vida, es lo que te va configurando. Y además la personalidad no es, como decía el doctor Artigas, una tabula rasa, no somos simplemente ahí vamos recibiendo, no, la personalidad es activa. Partiendo de la base que nacemos con una predisposición genética, somos ya de pequeños de una manera. Y la personalidad es activa significa que busca los ambientes para poderse desarrollar. Si, por ejemplo, yo soy una persona que soy una buscadora de sensaciones, que no me gusta la rutina, que me gustan las experiencias fuertes, que me gusta la variedad, la novedad. Quizá yo de pequeña, a mí mis padres esto no me lo han desarrollado, pero cuando igual vaya a la universidad y me inviten, si quiero ir un día a tirarme con paracaídas, diré, ostras, no me lo habían planteado nunca. Y delante de esta disyuntiva, por primera vez, yo diré, sí, quiero, voy a probarlo. Busco el ambiente, me lo paso bien, mi manera de ser se encuentra a gusto y por lo tanto voy a repetir y voy a empezar a desarrollar unos hábitos de comportamiento de acuerdo con mi personalidad que hasta ahora no me la han desarrollado el ambiente. Creo que esto es importante en las correlaciones genotipo-ambiente, que serían tres básicamente, la pasiva, la reactiva y la activa, en la cual la correlación genotipo-ambiente sería, la pasiva sería un niño, por ejemplo, pues que nace con un genotipo impulsivo y su familia, además de tener el genotipo impulsivo, también tiene un entorno, un ambiente en casa desordenado, también pues a nivel comunicativo pues no piensan las consecuencias de lo que dicen y de lo que van a hablar. Esto sería la correlación genotipo-ambiente pasiva, es decir, el niño tiene el genotipo y además en el ambiente ocurre el fenómeno. Quizás esto será más fácil de ver, por ejemplo, el gusto por la lectura, ¿no? No sé si se hereda, me parece que también se desarrolla, pero el gusto por, imaginaros un niño que nace con el gusto por la lectura y en su casa sus padres, como también tienen gusto por la lectura, hay muchos libros. El niño no tiene que hacer nada para desarrollar el hábito de leer, porque ya desde pequeño en su casa hay muchos libros. Eso sería una correlación genotipo-ambiente pasiva. Se va a desarrollar el 100%, es decir, el gusto por la lectura no solo la persona nace, sino que se hace. La reactiva sería, por ejemplo, una madre muy cariñosa, una persona de una forma de ser extremadamente cariñosa y que le gusta mucho tocar y hablar y hay cariño, y le nace un niño esquivo. Un niño que no le gusta que le toquen, que no le gusta hablar demasiado, no le gusta que le traten como ¡ay, mi niño! ¿No? ¿Qué pasará con la madre? La madre reaccionará y su manera de ser, o sea, la manera de ser del niño va a cambiar el comportamiento de la madre respecto al niño. Si la madre, evidentemente, pues quiere tener una buena relación con su hijo, pues no va a achucharlo tantísimo como lo haría con el otro hijo, el hijo mayor, por ejemplo, que sí que es cariñoso y le encanta que le abracen. Por tanto, la personalidad del niño ya desde que nace cambia, hace reaccionar el entorno. Y finalmente sería la activa, la personalidad activa sería esta que os comentaba de que en mi entorno nunca en mi vida ha habido un libro y yo cuando me voy haciendo mayor
el gusto por leer me hace que vaya a bibliotecas, que me compre libros, y a mí no me lo han fomentado. ¿Cómo se explica? La búsqueda de sensaciones. Una persona que ha tenido una familia rutinaria, una familia pues que siempre al detalle, levantarse a las 8 y acabar trabajos que entras a las 8, acabas a las 3, una vida muy estructurada, y el niño sale en buscador de sensaciones. En su vida le han trabajado, pero cuando se haga mayor, él buscará ambientes de forma activa para desarrollar su manera de ser. Esta correlación puede ser positiva en el sentido de que va en la dirección o fomenta el rasgo del niño de comportamiento, o negativa, que sería que lo minimiza. Por ejemplo, pues si un niño nace impulsivo y los padres también son impulsivos, sería una correlación positiva. Habrá más niveles de impulsividad en cuando se haga mayor. En cambio, la correlación negativa será: yo nazco impulsivo, pero tengo una familia pues muy controlada, muy inhibida, que me trabaja mucho los impulsos, la familia muy ordenada, y esto va a hacer que quizá no me exprese la impulsividad a un 100%, sino quizá a un 50%. Me reduce la expresión, reduce el fenotipo. Y también otro concepto muy importante es que, a pesar de que somos de forma estable y consistente a lo largo del tiempo de una misma manera, y podemos, aunque esté latente, que es como lo que os comentaba, de que puede ser que tú seas de una manera, pero hasta que no llegas al ambiente que se te desarrolla, pues esto queda latente, es la metáfora del agua en la manera de ser, que puede estar congelada. Hay que tener en cuenta los factores situacionales, los estados transitorios. Un estado transitorio no es una enfermedad, sino que es un estado, es un momento, que todos pasamos por momentos difíciles. Ahora bien, estos momentos difíciles, estos estados, pueden llegar a desarrollar problemas reales si no se trabajan adecuadamente. ¿Cuáles son estos principales rasgos de personalidad que en psicobiología consideramos que son los más difíciles de cambiar, que son los más arraigados en nuestro comportamiento y que tienen una base biológica y un sustrato neural más fuerte? Hay algunos modelos que hablan de 3, algunos 2, algunos 6, pero en general podríamos hablar de 5 grandes factores de personalidad, con unos y que siguen unos criterios fundamentales, que serían, por un lado, disculpad el catalán y el castellano, por un lado, que tenían una base genética, que interaccionan con el entorno, tienen una funcionalidad, es decir, tienen un sentido para nuestra supervivencia, y, atención, son observables en otras especies animales. Por un lado, y son independientes entre ellas estas dimensiones. Por un lado tenemos el neuroticismo, la ansiedad. Vivimos en una sociedad bastante ansiosa, por cierto, en el cual esta dimensión de personalidad se definiría pues como la tendencia a estar preocupado, tenso, hiperalerta ante los posibles peligros. Se avanzan los peligros. Es la típica situación en que le dices a tu madre: no, iré con moto con Javier, y ya tu madre ya está viendo el accidente. Y bueno, a eso se le llama ansiedad anticipatoria. Ve el peligro cuando aún no está, y puede ser que no esté nunca. Si una persona disgustada, poruga, miedosa, indecisa, tener falta de autoconfianza, una baja autoestima, y ser una persona muy sensible a las críticas. Esto está relacionado con el sistema de inhibición conductual, que se le llamaría, o con los niveles de sensibilidad al castigo y al dolor. Hay un sustrato biológico detrás que no entraremos, pero la función evolutiva dentro de la normalidad de estos rasgos de personalidad, de este rasgo de personalidad, sería: para poder sobrevivir necesitamos una cierta dosis de miedo, de prudencia, de cautela y de atención a los peligros, evidentemente, porque si no, nuestra supervivencia puede estar en peligro. Y unos niveles óptimos de ansiedad son buenos. Los extremos son malos, son malos, hablar de bueno y malo, pero nos predispondrían a tener, por ejemplo, una persona que no es nada ansiosa, sería temeraria. Y si encima es impulsiva, ya ni os explico.
Pero una persona muy ansiosa, evidentemente, que tiende a ver peligros en todos los lados, como la mayoría de las mujeres, tenemos más vulnerabilidad a los trastornos relacionados con la ansiedad. El segundo rasgo de personalidad que se está identificando como consistente en diferentes culturas y en edades y géneros sería la actividad, en el cual pues, se define como la necesidad de tener una actividad diaria continua y cierta incapacidad por descansar cuando hay nada que hacer. Hay una preferencia para los trabajos desafiadores, difíciles, y son personas con un alto grado de energía para trabajar y hacer varias tareas al mismo tiempo. Silvia me definía como una persona inesgotable. Eso es que no me ha visto los domingos en mi casa. Yo me agoto y no tengo tanta energía como otras personas que yo observo diariamente que no paran, que aparte de su trabajo están en asociaciones, son un no parar. Todos estos rasgos son dimensionales, es decir, no es que seas activo o inactivo, puedes tener diferentes niveles. Y también puede ser que tengas más niveles de actividad en la primavera que en el invierno. ¿Qué función evidentemente evolutiva tiene de adaptación al entorno? Pues evidentemente es la actividad orientada a la supervivencia básica, buscar comida, movilidad, actuar para obtener recursos, solucionar problemas, etcétera, etcétera. La programación temporal, pensar en los osos y en la hibernación, hay personas pues, que quizás se sienten con mucha más fuerza y energía en una temporada del año que en otras. Los hiperactivos, la hiperactividad cursaría con niveles muy altos de actividad, pero poco canalizada. Uno de los retos para los terapeutas sería que esta hiperactividad la podamos canalizar, esta cantidad de energía inesgotable que tienen, la podamos canalizar para cosas positivas, prosociales y que sirvan para algo. Sociabilidad. Somos animales sociales, vivimos en manadas y esta dimensión de personalidad se define como la cantidad y el gusto por los amigos que se tienen, el tiempo que se pasa con ellos, el gusto por las reuniones sociales y la preferencia por la compañía de otros en contraste a la soledad. A mí hay muchas madres que me vienen y me dicen, es que mi hijo es muy introvertido, eso es un problema. A ver, ¿qué vol dir que es un problema? Yo a veces digo, cuanto más conozco a las personas, más me gustan los animales, pero bueno. A ver, ¿qué mal hay en tener gusto por tener actividades que se tienen que hacer en soledad, como por ejemplo escribir, leer, mirar películas? ¿Estar en casa solo disfrutando de tu soledad? ¿Eso es un problema? ¿5 minutos? Madre mía. ¿Qué pasa? También hay unos intereses económicos, macroeconómicos, que nos hacen creer que ser sociable es lo mejor. Por eso tienes que tener muchos amigos en Facebook, muchos amigos en el teléfono, estar todo el día hablando, porque claro, te tienes que comprar móviles, tienes que estar conectado a las xarxes sociales, las redes sociales, porque si no, no eres nadie. Bueno, hace unos años la introversión o ser un poquito más discreto y una persona pues reservada estaba mejor valorado. ¿Qué es bueno o malo? Cada uno es como es. ¿Qué función evolutiva? Eso sí, ¿cuál es la funcionalidad de ser sociable? Y eso lo saben muy bien los manipuladores y los estratégicos maquiavélicos. Generar lazos afectivos de confianza, ganar la cooperación de los demás y, sobre todo, defensar y proteger la propia especie. Luego tenemos un cuarto factor, que sería la impulsividad y la búsqueda de sensaciones, que sería, pues ya la conocéis, la impulsividad. Lo que pasa es que es muy importante diferenciar la impulsividad funcional de la disfuncional. La funcional sería aquella característica de la gente espontánea, divertida, que no piensa mucho lo que dice, pero que lo que hace parece que sea que no lo haga pensando en las consecuencias, pero sí que hay unas consecuencias secundarias positivas a lo que está haciendo. Versus la disfuncional, que sería pues, crear problemas alrededor y para uno mismo. La búsqueda de sensaciones, como os decía, es un rasgo que en Estados Unidos se conoce ya muchísimo, aquí no tanto, pero indica la necesidad general que tiene una persona de aventura y excitación, tener una preferencia por situaciones y amigos impredictibles, tener mucha tolerancia a la incertidumbre
y la voluntad de asumir riesgos por el solo hecho de vivirlos. No sé, el bombero, que se hace bombero, ¿qué necesidad tiene de poner su vida en peligro, no? Pues bueno, le gusta un cierto nivel de peligro en su vida. Hay personas que no toleran la rutina. Es como decía Jaume Copons, que cuando le dijeron que tenía que ser, que lo iban a hacer fijo en el colegio, casi le coge una depresión. Predecir lo que te va a pasar puede ser extremadamente aburrido para personas buscadoras de sensaciones. La función evolutiva a lo largo de la historia animal pues sería poder responder de forma rápida delante de situaciones inciertas y urgentes y actuar para obtener recursos en territorios desconocidos. Y finalmente la agresividad, hostilidad, que esta palabra nos da como un poco de miedo a todos, pero si le dijéramos amabilidad, que sería el polo contrario, sería otra, sería la agresividad verbal, decir palabrotas, tener un comportamiento grosero, descuidado con los demás, estar bastante dispuesto a la venganza y al rencor y al ataque hacia los demás. La gente dice, no, yo agresiva no. A ver, si te miráramos por el ojo del gran hermano en casa, cuando me vienen los hijos, yo me los creo, pero cuando dicen, no, es que mi madre me ha dicho, y a veces cuando nos ponemos nerviosos dejamos ir nuestras cotas de agresividad, ¿no? Dentro de la normalidad tiene una función evolutiva que es marcar límites, competir, defensar la vida, el territorio, conseguir más recursos, competir por la reproducción en el mundo animal. Estos serían los 5 grandes factores. Como ya llega el tiempo de acabar, quiero indicar, solamente acabar con 5 minutos más, en el cual los extremos de estas dimensiones pueden predisponernos efectivamente a sufrir una cierta vulnerabilidad psicopatológica, pero no solo el criterio estadístico, es decir, si tengo unas puntuaciones muy altas respecto a la población, comparando con la población, me harán ser una persona pues agresiva o impulsiva y ser problemática. No, atención, es muy importante el nivel de disfunción adaptativa en referencia a tu entorno. Si hay un sufrimiento subjetivo de la persona y de los que le rodean, y es muy importante en el ambiente social en el que vivimos si ese rasgo, esa dimensión está bien valorada, no bien valorada, porque a veces una persona es completamente normal y se la estigmatiza en una sociedad en la cual la sociedad está enferma. Hay 4 criterios básicos para definir psicopatología, no solo sirve el criterio estadístico. Niveles de deterioro social. ¿Tengo problemas con las personas? ¿Con la gente de mi alrededor? Nivel de deterioro académico en niños o laboral y profesional en adultos. Tercero, pérdida de libertad individual. Este comportamiento, este problema, si es un problema, ¿puedo regularlo a mi placer? ¿Puedo en un momento dado ponerme una careta y decidir que hoy voy a actuar de esta manera y hoy no? ¿Hace que pierda libertad? ¿Puedo decidir mi vida cómo va a ser? Si no puedo, si quiero y no puedo, entonces es cuando puede haber un problema. Y finalmente el sufrimiento significativo de las personas que lo padecen, entre ellas el propio individuo. Acabo con el modelo diátesis-estrés, en el cual cuando yo hablaba de que cada persona, todos somos vulnerables a sufrir enfermedad mental, en menor grado, evidentemente, si no tenemos una carga genética más fuerte, es lo que se le llama el modelo diátesis-estrés. Hay una interacción entre nuestra predisposición genética, la vulnerabilidad individual y los factores ambientales, que pueden ser potenciadores. Yo puedo estar muy bien a lo largo de mi vida, pero para sufrir un primer síntoma de estrés, es decir, de unas demandas del ambiente que yo tengo problemas para afrontar, y ya pueden empezar a aparecer los primeros síntomas de enfermedad, que serían pérdida de libertad, no puedo elegir hacia dónde quiero llevar mi vida, deterioro social, problemas con la mayoría de la gente de mi alrededor, deterioro profesional y sufrimiento personal. En función de cómo este estrés, y sabemos que la vida está llena de demandas y los seres humanos somos a veces los principales en demandar los unos de los otros, en el momento que aparece este estrés, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo lo llevo?
es aquí donde puede aparecer y salir los primeros síntomas de enfermedad. Me ha quedado, pero como me están cortando ya, lo que sería la facilitación educativa en el TDAH para poder regular todo este tema de impulsividad. ¿Sí? Van las preguntas. Vale. Perfecto, y hasta aquí, pues nada, más que nada que tengáis mucho, disculpad mi castellano porque es fatal, pero tenéis que tener mucho en cuenta de que quizá ese interrogante que planteaba el doctor Artigas de la genética, que dónde está, cuál es ese porcentaje perdido que explica el comportamiento, estaría en el ambiente y en las personas, y acabar diciendo que las personas somos también fármacos. Y si no, ¿qué sentido tendríamos los terapeutas, los psicólogos y las personas que nos dedicamos a reeducar los hábitos en los demás? Gracias por vuestra atención. Gràcies, Anna.